Hola a todos, en esta ocasión estamos en la conferencia de Regulo Montero junto a Bárbara Rodríguez que conversaron un poco sobre el éxito en tiempos de incertidumbre, cómo podemos afrontar diferentes angustias que tenemos día a día. Y era algo bastante interesante ya que estaba relacionado mucho a este video, que es cómo afrontar el miedo y cómo lo podemos superar, porque sabemos que es una total limitante en la sociedad y hace que no tomemos acción por nuestros sueños y nuestras metas. Por ende, obviamente no vamos a tener esos resultados que el 99% de las personas no tienen, porque para tener la vida que los demás no tienen, tienes que hacer las cosas que los demás no hacen. Sin más nada que decir, les dejo aquí con el video. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Por si no me conocen, yo soy Carlos Omaña, soy un joven emprendedor que busca darles a todos ustedes las experiencias y aprendizajes que yo he obtenido en todo este camino de desarrollo personal, que es un camino que va a largo plazo y yo he pasado durante más o menos entre 5 a 10 años en todo este camino. Y algo que he aprendido mucho es cómo afrontar el miedo, que sabemos que es una limitante hoy en día en la sociedad para que podamos hacer cosas nuevas y ser diferentes. Y me gustaría hablarles un poco sobre cómo superar el miedo y cómo podemos vivir sin miedos en la vida para que podamos alcanzar ese éxito que estamos buscando. Por cierto, este video lo grabé un día después a todo esto que sucedió. Ya el día de hoy transformé mi mentalidad con esta conferencia que les había mencionado anteriormente. Me ayudó muchísimo. Les recomiendo mucho que se formen día a día y conozcan cosas nuevas. Al menos están dando el primer paso, que es ver contenido de este tipo, y bueno, puedan aprender un poco más de cada una de las personas que tienen esas experiencias que ustedes quizás no han obtenido hasta ahora. Mira, aquí estamos haciendo lo que no nos gusta, grabándonos con la cabeza en alto y con el teléfono para arriba, mi pana, como unos verdaderos youtubers, máquinas, cracks. Lo siguiente que tienes que hacer es tienes que preguntarte qué te da miedo. ¿Qué cosas te dan miedo? Tener novia. Ok, eso es un miedo por situaciones pasadas, pero un miedo yo me refiero a algo que no te va a hacer crecer. Obviamente, si, por ejemplo, en el caso de Daniel, es una pareja que vale la pena, sí te va a hacer crecer, porque te va a motivar a conseguir esos objetivos que tú estás buscando. Pero si, por ejemplo, tienes miedo a hablar a la cámara, hablar así en público, o estás dudando si hacer contenido, tienes que identificar exactamente qué es lo que te da miedo para poder primero erradicar eso. Y obviamente la mejor manera de erradicarlo es eso que les estaba mencionando anteriormente, que es afrontándolo, así sea con la valentía, porque la valentía significa que a pesar del miedo tú estás actuando, no es que por el miedo tú te estás paralizando. Ahora, si te da miedo algo y tú no lo afrontas, ¿qué es lo que pasa? Que tú no estás creciendo. ¿Por qué? Porque no estás afrontando ese miedo y obviamente no estás saliendo de tu zona de confort. Cuando tú sales de tu zona de confort y afrontas ese miedo, es la única manera de crecer. Porque si tú te quedas cómodo, estás como en tu caparazón. Ponte esta situación, o sea, la zona de confort es como un círculo donde tú lo vas expandiendo cuando tú afrontas ese miedo, esas cosas que te dan miedo. Cuando tú la afrontas sin miedo, con valentía, tú estás superando ese miedo. ¿Por qué? Porque estás expandiendo esa zona de confort. Por cierto, nos regalaron unos caramelos bastante interesantes ya que contaban con un mensaje inspirador. A continuación hice algo para salir de mi zona de confort y para poder ayudarlos a todos ustedes a afrontar el miedo y aprender un poco más de él. Primero arreglo, me ganas por 1 hora todos los días. Bueno, pero puede llegar ahí. Es una pregunta para los dos. Yo estoy haciendo un canal, tengo un canal de YouTube, estoy haciendo un video, grabando un video para YouTube. Me gustaría preguntarles cómo afrontar el miedo, cómo enfrentarlo. Se supone que tengo que grabarlo. ¿Sabe que el miedo es algo que nos enseña? Porque el ser humano no está diseñado para tener miedo. El ser humano está diseñado para ser cauteloso, pero no para tener miedo. El miedo es algo que nos enseña. De hecho, tenemos una glándula en el cerebro que se llama la amígdala, que esa glándula se ha convertido en la glándula del miedo. No es para hacer miedo, no es para tener miedo. Es para nosotros identificar los posibles riesgos y las posibles amenazas y reaccionar contra ellas. El miedo es una programación, cosas que te escuchas, cosas que te dicen. Por ejemplo, las películas de miedo. ¿Por qué te tiene que dar miedo? En nuestro pueblo los muertos salen. Imagínense, ayer fue el día de los muertos, creo. Oca, porque hoy le van a dejar a Ortiz. ¿Me entiendes? Son cuestiones que nos dijeron, pero el miedo realmente es algo enseñado. Es algo que nos están aprendiendo y precisamente está dentro de esa mano peluda, como yo la llamo, para evitar que nosotros progresemos. Para evitar que realmente lo veamos en nuestra mente. Cuando te ponen el miedo y te dicen, tú no vas a tener tu
experiencia previa, porque fulano y fulano y fulano lo intentó y fracasó. Y tú, para no fracasar, entonces dices, mejor lo intento. Y sobre todo, ¿qué edad tienes tú? 22. 22 años. Estás en la época donde es la época de pertenecer. Y ahora vivimos en la época del bullying, que no es otra cosa que la mamá de gallo. Entonces, el chalequeo, en nuestro tiempo es el chalequeo, ahora es bullying. Chalequeo es chalequeo. En los 80, en los 90, en los 2000, chalequeo es chalequeo. Pero ¿qué pasa? Que en la época, en el tiempo que estás viviendo, ustedes son muy susceptibles al chalequeo. Y además que hay una expectativa de gente que no te quiere bien, ¿sabes? Y que te quiere ver fracasar. Cuando tú tienes éxito, entonces la gente te saluda con felicitaciones. Pero no lo manifiestan como tiene que ser. Pero cuando fracasan, qué bola. ¿Viste? Se parece que hay una celebración. Entonces esa celebración a tu alrededor, como tú eres muy susceptible a lo que diga la gente, entonces tú dices, no lo intento, no me quedo así como estoy. Pero es algo aprendido, o sea, el miedo no existe. Mira, esas películas de terror que sacas, ¿sabes para qué las sacas? ¿Quién tiene una película esa tan loca? Por lo menos Carrie Movie. ¿Cuántos vieron El Exorcista, la primera parte del Exorcista? No quedó loco, la tipa volteó la cabeza para atrás. Pero yo no. La Sayona existe, el Simón existe, existe. Sin embargo, cuando mamá nos decía a nosotros, si te portas mal te va a salir el coco. ¿Te acuerdan? Y entonces nos llevaban a la iglesia y nos decían, si te sigue portando mal, el diablo te va a llevar. Chamo, que te lleve el diablo. Y peor aún, si te portas mal, Dios te va a castigar. Entonces te veías al Dios que estaba crucificado ahí en la cruz y decía, ver, ese que no me está viendo. ¿Sí me entienden? Es algo aprendido. Bueno, por último, para ya ir culminando con el video, es muy importante entender que el miedo no es más que una programación cerebral que nosotros tenemos, ya que nosotros anteriormente, cuando nosotros estamos en las cavernas, buscábamos la seguridad. ¿Para qué? Para sobrevivir. Y por eso es que nosotros le tenemos miedo, porque necesitamos ese estrés, esa angustia de tener algo que nos puede perjudicar, ya sea nuestra vida en riesgo o como es hoy en día, que no existe ese riesgo por la vida, obviamente, porque ya estamos en un momento donde no existen nada de esas cosas, no corremos esos riesgos tan grandes. Sin embargo, nuestro cerebro no entiende eso y sigue teniendo ese miedo, esa angustia por cosas que nos hacen sentir incómodos. Pero lo importante es tomar acción a pesar del miedo, es decir, tener valentía y no dejarte llevar por el miedo ni por las emociones. Esto en resumen fue lo que yo aprendí de la conferencia y de hecho lo que le había preguntado a Regulo, y bueno, ahí tienen la respuesta. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y recuerden darle like si les gustó este tipo de videos y yo saber que les está gustando este video de desarrollo personal y emprendimiento y que pueda seguir haciendo videos como este y crezcamos juntos. Sin más nada que decir, nos vemos. Hasta la próxima.